El 12 de septiembre de 2025, los astrónomos detectaron algo inconcebible, un objeto gigantesco que surcaba el espacio profundo. Su cola se extendía hasta 5 veces el diámetro de la luna llena, superando con creces cualquier avistamiento desde Oumuamua. Solo unas horas después, se confirmó un segundo intruso. Ambos se dirigían hacia el Sol para un paso rasante con apenas semanas de diferencia, aunque provenían de rincones opuestos del firmamento. Según los especialistas, las probabilidades de esta doble irrupción cósmica son astronómicas. La versión oficial habla de 2 cometas gemelos, pero las pruebas sugieren algo intencionadamente diseñado. Un enigma mayor irrumpe ahora en nuestro sistema solar con un propósito que nadie logra descifrar. ¿Se trata de un percance interestelar o del primer paso en una operación encubierta activada por nosotros? La respuesta arranca justo aquí. El 12 de septiembre de 2025, el instrumento Sanswan de la nave SH captó algo que dejó helados a los astrónomos. Un nuevo cuerpo, luminoso e inconfundible, que ardía a través del sistema solar. En cuestión de horas, fluyeron los primeros datos. Una cola que abarcaba casi 2,5 grados en el cielo, equivalente a unas 5 veces el ancho de la Luna en su plenitud. Esa magnitud resulta inédita para un cometa recién hallado. Las mediciones fotométricas iniciales lo situaron en una magnitud de 7,4, lo suficientemente brillante para vislumbrarlo con telescopios caseros modestos o incluso prismáticos. La noticia corrió como la pólvora, y los aficionados se apresuraron a verificar lo que los satélites habían registrado. En Australia, solo 2 días tras la alerta satelital, un observador inmortalizó una imagen impactante del objeto, un rastro luminoso tan extenso que casi desbordaba el encuadre de la cámara. Para el 13 de septiembre, la Unión Astronómica Internacional lo oficializó, bautizándolo como C/2025R2 con el sufijo SW en honor al instrumento que lo descubrió primero. En un fin de semana, tanto expertos como aficionados se centraron en él, intercambiando fotos y datos de brillo entre continentes. Su inmensidad y resplandor desataron un torbellino de conjeturas. La mayoría de los cometas avistados en la era actual son tenues, exigiendo potentes instrumentos para ser observados. En cambio, SW era accesible para quien supiera dónde buscar. Su cola cortaba la constelación de Virgo y se intensificaba conforme se aproximaba al Sol. La respuesta inicial no fue solo entusiasmo, sino incredulidad. No se trataba de otro bloque helado de las regiones externas. Las cifras no encajaban con ningún caso reciente. A medida que se acumulaban los informes, una certeza emergió: Swan dominaba físicamente el sistema solar interior de un modo no visto desde los tiempos de Alebop o incluso antes. Los aficionados, pioneros en detectar variaciones de brillo o conductas extrañas, ya especulaban sobre qué impulsaba una cola tan alargada y radiante. Por el momento, el objeto era demasiado colosal, demasiado llamativo y demasiado veloz para pasarlo por alto. Mientras los telescopios globales seguían su trayectoria, la interrogante pasó de su identidad a las razones de su llegada en ese preciso instante, y si su sincronía formaba parte de un rompecabezas aún más enigmático. C/2025R2, ahora conocido oficialmente como Swan, no es el único recién llegado que acapara miradas este octubre. Días antes de su detección, otro cuerpo, 3I/Atlas, ya avanzaba desde un sector totalmente distinto del cielo. La ruta de Swan remonta hacia Acuario, mientras que Atlas irrumpió desde la zona de Sagitario. En un mapa estelar, estos vectores de entrada distan más de un cuarto de la esfera celeste. Sin embargo, ambos alcanzarán su perihelio, el punto más cercano al Sol, en una ventana de apenas 10 días. Para Swan, ese clímax llegará sobre el 20 de octubre, a unos 150 millones de kilómetros del Sol. Para Atlas, será el 17 de octubre, solo 3 días antes, rozando el astro rey a unos 203 millones de kilómetros. Eso sitúa sus perihelios separados por solo 50 millones de kilómetros, una distancia inferior a la que Marte mantiene con la Tierra en su punto más próximo. No es mero azar en las fechas, la configuración geométrica resulta asombrosa. Ambas trayectorias siguen órbitas fuertemente inclinadas, con la de Swan desviada más de sexagésimo respecto a la eclíptica y la de Atlas casi ortogonal al plano planetario. Sus ángulos de aproximación difieren tanto que, por pura casualidad,
las chances de que ambos atraviesen el sistema solar interior casi simultáneamente y a distancias solares tan parecidas son ínfimas. Los astrónomos que vigilan cometas de periodo largo y objetos interestelares están habituados a llegadas impredecibles, dispersas a lo largo del calendario, con periodos espaciados en meses o años. Pero en este caso, los dos cuerpos más luminosos de la década se aproximan al Sol en una sincronía casi perfecta, cada uno desde un extremo opuesto del cielo. El momento añade un matiz extra. Mientras Swan y Atlas realizan su paso más ceñido al Sol, los telescopios terrestres quedan prácticamente ciegos. Del 8 al 18 de octubre, el resplandor solar impide la observación directa, generando un periodo de oscuridad que engloba los días clave donde cualquier anomalía sería más evidente. Así, el instante de máxima cercanía, tanto al Sol como entre sí, ocurre justo fuera de nuestro alcance visual. No hay forma de que los observadores en Tierra puedan seguir los acontecimientos en tiempo real. Lograr que dos objetos procedentes de orígenes tan distantes alcancen el perihelio en cuestión de días y a una distancia solar casi idéntica, justo en un momento en que el Sol los oculta a la vista, desafía las probabilidades habituales del azar. En términos de dinámica orbital, esto representa un pasillo, una estrecha ventana espacio-temporal que ambos cuerpos comparten. Si se trata de una mera casualidad, un vínculo oculto o algo diseñado adrede, sigue siendo un interrogante pendiente, pero solo la geometría basta para que hasta el astrónomo más escéptico se detenga a reflexionar. 3/Atlas captó la atención no por su brillo, sino por cómo transgredía las normas establecidas. Los primeros espectrogramas del grupo de laboratorio de Atlas especularon con hallazgos que activaron alertas, un cuerpo compuesto principalmente por níquel, con una ausencia casi total de hierro en la composición. Eso contradice todo lo que se sabe de los cometas, que suelen exhibir mezclas de hierro y níquel en sus vapores. La afirmación resultó tan sorprendente que varios laboratorios exigieron de inmediato una revisión de los datos. Una polémica sobre calibración que se extendió a foros de astronomía y desató una oleada de análisis independientes. El debate se avivó con la siguiente tanda de observaciones. En lugar de la firma clásica de vapor de agua, la coma de 32/Atlas expulsaba dióxido de carbono a un ritmo 5 veces superior al del agua. La línea de 4,3 micrones de CO2 dominaba todos los espectros, mientras que el H2O apenas superaba el nivel de ruido. Eso es infrecuente, aunque no inédito en cometas de origen frío. Lo que no se podía descartar con facilidad era el patrón en la cola. Los observadores que seguían el movimiento de Atlas detectaron una secuencia. 3 aceleraciones diferenciadas, separadas por unas 2 semanas cada una, coincidiendo con un cambio abrupto en el color de la cola. El primer impulso se registró el 29 de julio, el segundo el 14 de agosto. Los datos fotométricos revelaron un repunte súbito en el brillo, al tiempo que la pendiente espectral pasaba de rojiza a casi neutra, y luego revertía. Estos pulsos denominados delta 5 no eran graduales como el empuje progresivo del calentamiento solar. Surgían de golpe y se desvanecían como si el objeto hubiera activado un propulsor. Los revisores pares objetaron, aludiendo a posibles deriva en la calibración o errores sistemáticos no detectados. Sin embargo, el equipo del Laboratorio Espectral de Atlas respaldó sus conclusiones, sosteniendo que el momento y la intensidad de los pulsos coincidían en observatorios independientes, desde la red de seguimiento Avero hasta el arreglo de telescopios distribuidos de Bill Gates. Las cifras no seguían el comportamiento típico de la desgasificación. La mezcla de CO2 en la cola parecía variar en sintonía con cada aceleración, un efecto que algunos bautizaron como modulación de mezcla impulsora. Lo que realmente impulsó los rumores fue la estimación energética. Si esas aceleraciones eran auténticas, la fuente de potencia implícita en el interior de Atlas debería generar alrededor de 10 gigavatios, equivalente a la producción de 10 grandes plantas nucleares. Eso excede con creces lo que cualquier núcleo cometario conocido puede generar. La opinión mayoritaria aún sostiene que procesos naturales explican la mayor parte de los datos, pero las lagunas, sobre todo el espectro rico en níquel y las aceleraciones por etapas, mantienen viva la idea de un objeto artificial. Por el momento, el expediente de la anomalía Atlas permanece abierto, con cada nuevo conjunto de datos alimentando tanto el escepticismo como las conjeturas. C/2025 R2,
ahora conocido sencillamente como SWAN, se erige en una categoría propia. Las cifras lo narran todo. Una cola que se extiende 2,5 grados, un pico de brillo que compite con los mejores cometas del siglo pasado y un núcleo que, si las estimaciones más audaces se acercan siquiera a la realidad, podría estar liberando 10,000 gigavatios de energía. Eso supera la salida total de la red eléctrica terrestre y más. Pero no es solo la magnitud lo que genera debate. Son las afirmaciones que emergen de los márgenes de la comunidad astronómica, que SWAN está blindado, protegido y energizado de formas que cuestionan los límites de la física actual. Los primeros murmullos surgieron con los datos de reflectancia. Los núcleos cometarios estándar dispersan la luz solar de modo predecible, pero el núcleo de SWAN la refleja con una firma metálica nítida. Algunos espectroscopistas aficionados sostienen que esto se asemeja no solo a níquel, sino a una aleación de níquel y cobalto, materiales seleccionados en la Tierra por su robustez y resistencia a la corrosión. El concepto de casco de níquel-cobalto empezó a circular en salas de chat y podcast nocturnos, avivado por la obstinada integridad del objeto, que se negaba a desintegrarse o perder fulgor al aproximarse al Sol. Luego llegaron los informes de una anomalía óptica, un halo plateado persistente en torno al núcleo, que variaba en diseño e intensidad. Para algunos, evocaba un envolvente de plasma, una especie de escudo electromagnético capaz de repeler el viento solar y los detritos cósmicos. De ahí proviene el apodo de Fortaleza. A diferencia de 32/Atlas, que se comporta como un dron rápido, maniobrable y extrañamente eficiente, SWAN se muestra como un tanque, pausado, constante y aparentemente indestructible. La cola, ya récord en longitud, exhibe microimpulsos que desafían los modelos simples de desgasificación. El análisis fotométrico revela leves oscilaciones rítmicas en la dirección de la cola, como si el objeto estuviera realizando ajustes de trayectoria. Con ráfagas precisas de plasma. Cada pulso se manifiesta como un pico en la curva de luminosidad, y el patrón se repite con una periodicidad que resulta difícil atribuir a simples erupciones aleatorias en la superficie. Las cifras orbitales incorporan otra dimensión intrigante. SWAN sigue una trayectoria que lo llevará a rodear el Sol una vez cada 22,554 años. Un periodo tan extenso que roza el final de la última edad de hielo. La conclusión es abrumadora. Si este objeto ha sido diseñado artificialmente, ha estado en un itinerario predeterminado por más tiempo del que ha durado la civilización humana. Y sin embargo, aparece justo ahora, coincidiendo con Atlas en el mismo corredor solar, en un lapso en que los telescopios terrestres quedan cegados por el Sol. La probabilidad de que todos estos elementos se alineen por mero azar es ínfima. Todo ello contribuye a una convicción creciente de que SWAN no es un cometa más. Su brillo extraordinario, las indicaciones de protección avanzada, el posible casco acorazado y la magnitud de su emisión energética lo convierten en el cuerpo más imponente que ha penetrado el sistema solar interior en la memoria viva. Ya sea una fortaleza, una sonda o algo completamente distinto, SWAN ha obligado a los astrónomos a reformular las normas y ha abierto la puerta a hipótesis que hasta hace poco solo habitaban la ciencia ficción. Cada anomalía principal registrada en SWAN y TRI/Atlas ha desviado el debate de qué son estos objetos a qué podrían estar haciendo. Cuando dos masas colosales, una con un retorno de 22,554 años y la otra en una órbita hiperbólica posiblemente interestelar, arriban casi simultáneamente, las posibilidades de casualidad pura se desploman. El momento preciso, la configuración geométrica y el intervalo de oscurecimiento han avivado toda una serie de especulaciones sobre misiones. Una opción parece casi cotidiana, al menos en términos cósmicos, una visita programada para mantenimiento o reabastecimiento. En este esquema, el Sol funciona como una estación de servicio. Ambas entidades podrían estar construidas para aprovechar la energía solar o los campos magnéticos en recargas, transferencias de datos o incluso revisiones técnicas. La noción no es descabellada en el diseño de expediciones al espacio profundo. En la Tierra, los sobrevuelos solares son habituales para asistencias gravitatorias y impulsos energéticos. Si se trata de sondas, el Sol representa el sitio idóneo para repostar o compartir información. Otra hipótesis es más belicosa.
El acercamiento próximo podría implicar una intervención, un encuentro para rescatar o desactivar una unidad defectuosa, o tal vez un enfrentamiento entre grupos rivales por un recurso. Los niveles de potencia calculados para cada uno, Atlas en torno a 10 GW y Swan en un impresionante 10,000, evocan las reservas necesarias para maniobras activas, no solo deriva pasiva. Aceleraciones graduales y modulaciones en la cola de Atlas, junto con impulsos de microempuje en Swan, sugieren un grado de dominio que encaja en un perfil de misión, no en desgasificaciones fortuitas. Existe también el escenario de la cadena de inspecciones. Oumuamua en 2017, seguido de Atlas y ahora Swan, podría ilustrar respuestas crecientes a un siglo de emisiones radiales terrestres. Cada nuevo visitante sería una sonda más sofisticada enviada para verificar, recopilar datos o intensificar el contacto. En los tres planteamientos, el Sol no es mero telón de fondo. Actúa como núcleo energético, punto de encuentro o faro guía. Las pruebas no resuelven la controversia, pero sí plantean una interrogante renovada. Si se trata de una operación, ¿cuál es su objetivo? Una órbita de 22,554 años trasciende una mera anotación en un gráfico. Es un ciclo que se adentra en la última era glacial, cuando el planeta era irreconocible. Hacia el 20,000 AC, los hielos cubrían gran parte del hemisferio norte, y el clima experimentaba transformaciones que moldearon los albores de la civilización humana. Esa misma era ha dejado huellas en los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, donde estratos de polvo y sutiles alteraciones químicas aluden a sucesos abruptos y espectaculares en los cielos. Algunos expertos han señalado que estos estratos coinciden con épocas en que cometas de periodo largo y resplandecientes pudieron haber cruzado, no solo esparciendo restos, sino inspirando relatos que perduraron a través de las generaciones. En el núcleo de esta concepción se encuentra un lugar denominado Göbekli Tepe, un yacimiento en el sureste de Turquía erigido hace más de 11,000 años. Sus pilares de piedra están grabados con figuras animales y símbolos abstractos, pero entre ellos hay diseños que ciertos intérpretes consideran representaciones de trayectorias celestes, quizás incluso de cometas. Un puñado de pensadores sostiene que estas tallas documentan ritmos mucho más amplios que una vida humana, tal vez incluso anotando el regreso de algo similar a Swan. La perspectiva convencional es considerablemente más reservada. Arqueólogos y astrónomos coinciden en alertar que tales vínculos son en el mejor de los casos conjeturales, basados en coincidencias que podrían ser fortuitas. El discussion es intensa, con detractores destacando que no hay prueba directa que una estos vestigios antiguos a ciclos astronómicos concretos. Aún así, la sincronía es difícil de pasar por alto. Si Swan retorna de verdad cada 22,554 años, su último paso por el sistema solar interior habría ocurrido precisamente cuando el mundo salía del dominio glaciar, en un instante en que la cultura humana daba sus primeros pasos hacia la erección de monumentos y la observación de los astros. Si eso es mera coincidencia o algo mayor es una pregunta abierta, pero añade un toque de resonancia mítica a un suceso ya de por sí extraordinario. Al final, el relato de Swan no se reduce solo a cifras u órbitas. Se trata de la chance de que los visitantes más escasos del firmamento hayan estado siempre entretejidos en el origen de nuestra propia historia. Del 8 al 18 de octubre, todos los grandes observatorios terrestres se topan con un corte tajante. Los calendarios oficiales lo llaman periodo de inactividad por conjunción solar, aunque en privado, las limitaciones van más allá. Documentos internos de la US Space Command y la Agencia Espacial Europea ordenan a los equipos paralizar cualquier radar y capturas de alta resolución tanto de Swan como de 3/Atlas en esta fase ciega. Varias ideas para coberturas alternativas son rechazadas sin justificación. Las solicitudes de datos brutos se desvían en silencio o se posponen. Un puñado de evaluadores de asignación de telescopios, hablando en off the record, mencionan instrucciones claras para no emitir declaraciones públicas sobre ninguno de los dos cuerpos hasta pasadas las horas cercanas al Sol. El efecto es un silencio impuesto justo cuando estos dos huéspedes más extraños en décadas atraviesan el resplandor solar, obligando a que solo un estrecho grupo de astrónomos independientes y redes aficionados cubran el vacío.
Cuando cayeron las órdenes de apagón, los canales oficiales se callaron por completo, pero las redes de aficionados no. Bill Gray, un rastreador experimentado famoso por sus cálculos orbitales de código abierto, se puso manos a la obra para unir una red dispersa de astrónomos caseros y observatorios modestos. Su convocatoria se extendió por foros abiertos y salas de chat cifradas. Mantened vuestros telescopios apuntando al cielo, registrad cada destello y compartid los datos sin procesar antes de que se esfumen. El colectivo Averro Tracker, en España y Portugal, ya estaba recopilando flujos de sensores de campo amplio, mientras que filtraciones de grupos astronómicos privados apuntaban a planes improvisados para sortear el apagón mediante radiotelescopios y hasta satélites meteorológicos reciclados. Con las agencias gubernamentales mudas y los grandes observatorios clausurados, la iniciativa popular se convirtió en la única barrera frente a un vacío total de información. Cualquiera con un telescopio, una antena de radio o software de seguimiento de acceso libre podía sumarse. Ese intervalo de blackout no era mero obstáculo. Era un llamamiento. Si buscas respuestas, ahora formas parte de la pesquisa. Al reaparecer Swan y Atlas, las primeras señales podrían provenir de un jardín particular, no de un laboratorio estatal. Los hechos son indiscutibles. Dos objetos anómalos irrumpieron en el sistema solar interior de forma conjunta, burlando probabilidades estadísticas y planteando interrogantes que ninguna entidad ha resuelto.